Este episodio incluye descripciones explícitas de los sucesos ocurridos. Se recomienda discreción. Los testimonios que usted escuchará en el Rastro Podcast corresponden a las voces reales de los protagonistas de la historia. No hay actores en esta narración. Episodio 1. Perdido en el silencio. En una vereda escondida entre las montañas de Cundinamarca, donde los caminos son de tierra y la niebla lo cubre todo, un niño de apenas 2 años desapareció sin dejar rastro. Alexis Delgado era pequeño, risueño y conocido por todos en la comunidad. Lo vieron por última vez el viernes 18 de octubre de 2024. No había huellas, no había señales. Solo preguntas. ¿Se perdió jugando? ¿Alguien se lo llevó? ¿O hay algo oculto en este caso? Después de escuchar la historia de Laura Hincapié, entenderá por qué se llama En los brazos equivocados. Hay lugares en Colombia que no aparecen en los titulares, sitios alejados, silenciosos, casi ocultos entre las montañas, veredas que apenas existen en el mapa, hasta que una tragedia las pone en el centro de todo. Eso ocurrió con el remoto municipio de San Cayetano en Cundinamarca. En octubre de 2024, el silencio de la vereda Los Ríos, ubicada en la zona rural de este municipio, fue interrumpido por un hecho tan perturbador que obligó al país a voltear la mirada hacia este rincón donde nunca pasa nada. El subintendente Wilson Fernando Cárdenas de la Policía de Cundinamarca ha visto muchos casos en su carrera, escenas difíciles, historias que dejan marcas, pero lo que ocurrió en San Cayetano lo quebró de una forma distinta, porque aunque lleva años en la institución, esta investigación le mostró el lado más oscuro y doloroso de lo que un ser humano puede llegar a ser. Un caso como estos no es de forma continua que se ve. La comunidad es muy tranquila, muy pacífica. Entonces siempre genera un impacto un caso de estos. Cárdenas se refiere a la desaparición de Alexis Delgado, un niño de apenas 2 años que recorría los caminos de la vereda Los Ríos. Manuel, para llegar hasta la casa donde vivía este pequeño, hay que manejar 4 horas desde Bogotá hasta San Cayetano y luego adentrarse 2 horas más por un camino destapado. Es un camino que es trocha, es desolado, es una finca que se encuentra en medio de la nada. Los vecinos más cercanos se quedan aproximadamente a 1 kilómetro, 2 kilómetros de distancia. El 18 de octubre de 2024, Cárdenas y su equipo recibieron una denuncia desde la vereda Los Ríos. Somos informados sobre la desaparición de un menor en el municipio de San Cayetano, Cundinamarca. ¿Cuál era el perfil del niño que había desaparecido? Era un niño aquí en la región muy conocido porque siempre acompañaba a sus familiares al ordeño, a sacar la leche. Los vecinos del sector querían mucho al niño porque lo sentían propio de la región. La búsqueda de Alexis no solo empezó en el monte, también en su historia, porque entender lo que le pasó implicaba mirar más de cerca su entorno familiar. La madre biológica era una señora que venía con un pasado un poco oscuro, posiblemente traía problemas de drogadicción.
Muy pronto, el subintendente Cárdenas entendió que no era una desaparición cualquiera. Había vacíos, contradicciones, señales que apuntaban a algo más profundo. Luz Angélica Ramírez, madre biológica de Alexis, tiene 28 años y ha enfrentado sola la vida desde muy joven, cargando con más heridas de las que deja ver su mirada triste y su cuerpo delgado. Pura jovencita de 16, 15 años me fui lejos de la casa. En la misma familia hubo maltrato, entonces me fui. A los 17 años, Angélica tuvo a su primer hijo. Trabajó en fincas, recogió café, sembró flores, hacía lo que fuera necesario por sacar a su hijo adelante. Era lo único que importaba. Te amo. Oh, sí, ¿lo paro otra vez? A los 4 meses de nacer el niño ya grandecito, nos tocó que dejar la relación porque no nos entendimos más. En el año 2021, cuando Angélica tenía 25 años, volvió a quedar embarazada. Pero esta vez la historia era distinta. Según ella, el embarazo llegó en medio de golpes y celos enfermizos. Me celaba hasta con las mujeres y me maltrataba por todo. ¿Qué le dijo el papá del bebé cuando usted le dijo que estaba embarazada? Él nunca me quiso creer que era de él. Él nunca quería al niño. Él nunca lo quiso. Cuando Angélica habló con la policía confrontada por la desaparición de Alexis, reveló un detalle que conmovió a los investigadores. El niño había tenido una vida marcada por la adversidad desde el primer día. Nació por parto cesárea. Ya estuvo entre la vida y la muerte en una incubadora, como 1 mes y medio. Hicieron transfusión de sangre y todo eso. Para esa época, Angélica vivía en Tocancipá, Cundinamarca. Allá creció Alexis, un niño hermoso, lleno de vida. La mujer asegura que el pequeño era feliz. Alexis sonreía todo el tiempo, se movía. Eso era feliz. Él nunca era triste, eso ni lloraba casi. Pero Manuel, las cosas no eran fáciles. Angélica estaba sola, con 2 hijos y sin un peso. Y no me alcanzaba para pagar un apartamento de 800, 700. La situación económica de Angélica no era un secreto para Eva Janet Ramírez, su mamá, quien también habló con el investigador Cárdenas sobre la vida de su hija y su nieto Alexis. Siempre ha luchado, le ha gustado su trabajo y ella siempre quiso salir adelante, pero desgraciadamente no pudo. Y como cada vez se hacía más difícil sobrevivir, sin empleo ni oportunidades, Angélica entregó su hijo mayor al cuidado del padre y buscó ayuda para que alguien se encargara del cuidado del pequeño Alexis. Mi hermana Jamie Caterine, ella vivía muy pendiente del niño. Según Angélica, Jamie Caterine Ramírez, su hermana, era una tía muy preocupada por el bienestar de Alexis. Aunque solo tenía 17 años, sostenía una relación estable con un hombre llamado Carlos Steven Herrán. Ella vivía con ese señor. Él trabajaba en construcción. Carlos Steven Herrán y Jamie Caterine vivían en Tocancipá y según la familia querían mucho al pequeño Alexis, le daban cariño, lo consentían, así lo vieron todos, incluso Eva, la mamá de Angélica. Ese señor era muy tratable, quería al niño, lo bañaba, que bien lo trataba bien.
Ya con todo el panorama claro, el subintendente Cárdenas empezó a entender cómo era la familia que rodeaba al pequeño Alexis, quiénes estaban cerca, quiénes lo cuidaban y cómo era la vida de ese niño que ahora estaba desaparecido. Un niño que venía con unos problemas disfuncionales de su hogar, estuvo en compañía de su madre biológica hasta los 8 meses, pero a partir de eso tuvo que ser rescatado por la comisaría de familia en su momento. Desde octubre de 2022, el pequeño Alexis Delgado quedó definitivamente al cuidado de su tía Jamie y su pareja. Y como Jamie todavía era menor de edad, la comisaría de familia de Tocancipá decidió entregarle la custodia legal del niño a su compañero, Carlos Steven Herrán. La abuela de Alexis estuvo de acuerdo. Como él ya en esos días era menor todavía, el señor fue el que se hizo cargo del niño. Laura, para Angélica, perder la custodia de su hijo fue devastador, ¿verdad? Sí, Manuel, fue tan duro para ella que terminó cayendo en lo que define como el abismo más oscuro de su vida. Yo qué mal. Y ahí sí fue cuando en verdad caí a la drogadicción. A mediados del año 2024, Jamie Caterine y su pareja se trasladaron a la vereda Los Ríos en San Cayetano, Cundinamarca, un lugar apartado, silencioso. Allí crecía el pequeño Alexis, lejos del ruido, lejos de todos. Hasta que el 18 de octubre de ese año, Alexis desapareció. Nadie lo vio salir, nadie escuchó nada, como si se le hubiera tragado la tierra o la neblina que cubría ese lugar. Y fue en medio de esa espesa bruma que el subintendente Cárdenas comenzó a buscar en los testimonios de los más cercanos una pista que lo sacara de la oscuridad. ¿Cuál es la versión que dan las personas que tenían a su cargo al niño, en este caso su tía y el esposo de la tía? Que la tía manifiesta que ella el día viernes, 18 de octubre, en horas de la madrugada, deja al niño listo, cambiadito, bañadito, y se lo entrega al cuidado del señor Carlos Steven Herrán. Ella posteriormente sale hacia este sector para esperar el bus que va hacia el municipio de Pacho, donde tenía una cita médica. Con la situación más clara, el subintendente decidió ir al punto clave, interrogar a quien tenía la custodia legal del pequeño Alexis. Carlos Steven Herrán, el tío político, se convirtió entonces en el centro de la investigación y cada respuesta suya podría cambiarlo todo. Carlos Steven nos manifiesta que él estuvo acá en este sector, se desplaza hasta la finca, que queda aproximadamente 2 kilómetros, llega entre las 5 o 6 de la tarde y él sigue con sus labores comunes. Laura, pero si él seguía en sus labores, ¿dónde estaba el niño? Manuel, Carlos le dijo a la policía que había dejado a Alexis en un cuarto de la finca, mientras él terminaba el ordeño de las vacas. Pero ¿cuándo regresó? Ya después se percata ese mismo viernes que el niño no está, que lo habían sacado o raptado de su hogar de residencia. Mayor, ¿cómo iniciaron ustedes la búsqueda del niño en este sector? Una vez nos enteramos de la pérdida del niño, la Policía Nacional dispuso de todas sus capacidades para buscar al niño. En coordinación con la comunidad, con la alcaldía, presidentes de Junta de Acción Comunal, un equipo de más de 73 hombres y mujeres, nos desplegamos por todo el territorio. Como usted ve, es un sector boscoso muy grande. La operación para encontrar a Alexis ya contaba con un equipo grande, desplegado y trabajando a contrarreloj. Al frente de esa intensa búsqueda, el mayor Juan Sebastián Ramírez,
jefe de la sección de investigación criminal de la policía de Cundinamarca. No perdía detalle, cada minuto contaba. ¿Cuál era mayor la primera hipótesis que tenían ustedes de la desaparición del niño? Nosotros pensamos que el niño se había extraviado, que había salido a jugar, que de pronto le había pasado algo, se había caído y estaba quizás herido en alguna de las zonas boscosas de acá, de todo este sector. A la búsqueda incansable de las autoridades se unieron preocupados y solidarios los campesinos de la zona, liderados por Brian Rodríguez, un vecino del sector. Con machete en mano y la esperanza intacta, recorrieron las montañas. Aquí llegamos aquí a la casa, nos reunimos todos y empezamos a dividirnos. 3, 4 personas, grupitos, y todo el mundo dispergiado por allí, por allá. Buscamos minuciosamente bajo las piedras, cerca de la quebrada, en los montes, un rastro de sangre, una huella de algún piecito, una bota, cualquier cosa, por todo lado íbamos buscando. Andamos y pues imagínense, esta finca es grande, lo piedrosa, lo rocosa, pero no, nada, no encontrábamos señales de nada, ni rastros. Llegó la tarde del sábado 19 de octubre de 2024 y tras varias horas de búsqueda sin resultados, un temor empezó a crecer entre los investigadores. Para el mayor Ramírez, el silencio del terreno era más inquietante que cualquier pista. Un niño de 2 años, más de 2 o 3 horas sin comida, sin agua, podríamos correr el riesgo de que se deshidratara. Además, pues las condiciones acá entre 2.800 y 3.200 metros sobre el nivel del mar, las temperaturas son muy bajas. Eso también nos preocupaba bastante. Si el pequeño se había perdido, el tiempo corría en su contra para sobrevivir. El niño pudiera estar incluso consciente, pero con una hipotermia que no lo dejara movilizarse. Fue bastante trascendental las búsquedas en las primeras 8 horas. Pero al no encontrar ni una sola pista sobre el paradero del niño, la policía entendió que algo no estaba bien y la investigación tuvo que cambiar de rumbo. Empezamos a explorar otras hipótesis que nos dijeran qué pasó. ¿Sería posible que alguien se lo hubiera llevado? Manuel, pero en medio de la búsqueda, el subintendente Cárdenas recibió una información inquietante sobre la madre biológica del pequeño. Según lo que nos informaba la hermana, la señora Jamie Catherine, venía insistiendo, llamando, también como llamadas amenazantes. ¿Dónde está mi hijo? Se los voy a quitar. ¿Se trataba entonces de un posible secuestro? ¿Acaso la madre del niño lo había raptado después de perder su custodia? Existía posiblemente un motivo para extraer al niño de ese hogar y podérselo llevar. Recordemos que Carlos Steven Herrán era la pareja de la tía del pequeño Alexis, Jamie Catherine Ramírez. Como ella era menor de edad, Carlos asumió la responsabilidad de la custodia como adulto. La madre biológica posiblemente traía problemas de drogadicción y adicción. Y ese fue uno de los motivos por los cuales le entregaron la custodia a la tía, a la hermana de ella. En el documento de custodia firmado en octubre de 2022, cuando Alexis tenía 8 meses de edad, se pueden leer los compromisos que la pareja asumiría. Dedicarle mi tiempo, educarlo correctamente, llevarlo a los controles periódicos de salud y vacunación. Ayudarlo en lo que él necesite. Estaré pendiente de todos los procesos con el menor. Los investigadores comprobaron que esos compromisos sí se estaban cumpliendo. La pareja vivía en la vereda Los Ríos con Alexis y otra hija recién nacida de Carlos y Jamie. Allí los conoció Brian Rodríguez, un campesino de manos curtidas y mirada atenta.
Se veían felices, la verdad se veía una familia bien. ¿Usted cómo veía al niño con ellos? ¿Veía que el niño estaba bien? Sí, el niño se veía bien, bien cuidadito, gordito, parejito, estaba bien. Yo pensé que era hijo de ellos dos porque se veían bien, unidos. Para entonces, Carlos Steven, oriundo del Tolima, tenía 28 años y trabajaba como mayordomo de esa finca. Era una persona activa que trabajaba, que ordeñaba, que madrugaba, hacía como bien sus labores, cumplía como con todo al pie de la letra la norma con las personas. Jamie se ocupaba del hogar y cuidaba tanto al pequeño Alexis como a su hija recién nacida. Erika Rodríguez, otra de sus vecinas, los recuerda como una pareja joven, trabajadora y con ganas de salir adelante. Una pareja estable, pues el muchacho se veía juicioso, trabajador. Él era muy bien tanto con la esposa como con los niños. Por eso la desaparición de Alexis sacudió a toda la comunidad. Nadie lo podía entender. Se trataba de una familia tranquila, sin enemigos ni problemas conocidos. Erika y los vecinos pegaron miles de volantes en postes y los repartieron en cada rincón de este tranquilo pueblo. Se reunieron muchísimas veredas para ayudar con la búsqueda. Había demasiada gente que estaba pues preocupada por el estado del niño porque no sabíamos nada, la verdad. Lo buscaron durante horas, ni una pisada, ni una prenda olvidada, ni siquiera un rastro de tierra removida. Los agentes peinaron cada metro de la vereda y nada. El niño se había desvanecido, como si la montaña se lo hubiera tragado. Laura, es difícil de entender cómo puede desaparecer alguien así sin dejar huella. Nadie escuchó un grito, no se vio un movimiento extraño. Era como si el niño nunca hubiera existido. Manuel, eso fue lo que encendió las alarmas del subintendente Cárdenas. Algo en este caso activó su instinto. Por eso dejó de pensar en un accidente para hablar ahora de un posible secuestro. Dentro de la información que se venía recolectando por parte del señor Carlos Steven Herrán y por su esposa, es que el niño había sido raptado. También porque él nos informó de que se habían perdido algunas prendas de vestir del niño. ¿Qué enemigos podía tener esta joven pareja como para que alguien se atreviera a entrar en su casa a llevarse al niño a la fuerza? En su búsqueda por respuestas, el investigador dio con una serie de videos grabados en un teléfono. Yo tengo derecho a ver a mi hijo cuantas veces yo quiera. En uno de ellos se escucha a Angélica, madre de Alexis, reclamándole a su hermana Jamie y a Carlos Steven por dejar a su hijo solo en la casa. ¿Usted con quién tiene los niños ahorita? ¿Allá con quién? ¿Quién los está cuidando? En otra grabación se observa a Angélica intentando visitar a escondidas a su hijo Alexis y criticando a Carlos y a Jamie por no cuidar bien al pequeño. Y mi besito. Hola, mi amor, hijito hermoso. Mira, yo soy su mamá sí lo quiere. ¿Y el bebé está solo? Tan solo, yo no veo ni la Jamie ni Carlos. Aunque los videos habían sido grabados un año antes de la desaparición del niño, el investigador Cárdenas comprobó que las discusiones no cesaron. Durante los meses siguientes, Angélica siguió manifestando su inconformidad por haber perdido la custodia de su hijo. La señora Angélica venía insistentemente preguntando por el niño, dónde estaba, y también manifestaba su deseo de recuperar nuevamente la custodia. ¿Era probable entonces que la madre biológica, digamos, para poder estar con el niño se lo hubiera llevado? Sí, claro, totalmente, porque ella manifestaba que no le estaban dejando ver el niño. Ahora los investigadores debían hablar con Luz Angélica.
Ella llegó hasta la finca donde había desaparecido su hijo. Pues a mí me llamaron, rápido me vine para acá, aquí a la casa donde ellos vivían con mi hermana y el niño y el esposo. Sorprendida por la desaparición del menor, Angélica buscó a Carlos en la finca. Él tenía la custodia, debía estar cuidándolo. Así lo decía el papel. Entonces, ¿qué había pasado? Él me dice, no, yo no sé nada, el niño se desapareció. Yo pensé que se lo había llevado a usted. Le digo, pero ¿cómo me va a decir eso? Si el niño está a cargo y bajo sus responsabilidades con mi hermana. La policía interrogó a Angélica por los videos y por las peleas constantes con su hermana y su cuñado. Yo le dije a ellos, qué pena decirle esto, pero yo no me lo he robado y yo no he sido una delincuente, es mi propio hijo. Lo que pensó la policía, Angélica, es que de pronto usted en el desespero de poder ver a su hijo se lo había llevado. Sí, eso tal vez pensarían ellos, pero yo no. A mí me gustaría era hacer todo lo correcto y lo justo, con ley. No para tener un problema de que un secuestro no. La versión de Angélica fue respaldada por su madre, Eva Rodríguez, abuela del pequeño Alexis. Ya no se va a robar el bebé. Ella, su pensado era trabajar, ahorrar plática y ir a recuperar a su hijo, porque ese era el pensado que ella tenía. Y ella estaba muy juiciosa, muy obediente, ya había dejado los vicios, ya. Manuel, además, Eva le dijo a la policía que el día de la desaparición del niño, su hija estaba trabajando en una finca lejos de allí. El subintendente Cárdenas verificó esa información. Se pudo comprobar que sí estuvo trabajando, que no se encontró ese día por cercanías a la finca o por lo menos en la vereda. A pesar de su vasta experiencia y de intuir que la coartada podría encubrir algo más, tal vez un cómplice, el investigador no tuvo más opción que ampliar el foco y comenzar a mirar hacia otros sospechosos. Empezamos otra vez la línea investigativa con la última persona que había tenido contacto con el niño. En este caso había sido Carlos Steven Herrán y empezar a verificar las versiones que él nos estaba dando. ¿Qué pasó con Alexis? ¿Se lo llevó alguien? ¿Se fue solo? ¿Está vivo? Nadie lo sabe. La cama seguía tendida, la puerta cerrada y la madre tenía una coartada. Carlos Steven, el hombre que debía cuidarlo, juraba que lo dejó dormido. Pero la policía tenía dudas, y mientras los uniformados y la comunidad lo buscaban por toda la montaña, una pregunta quedaba en el aire. ¿Será que el niño nunca salió de esa finca?